Sí, mejor. Yo lo copio ahora, porque si lo digo no... Ya os digo, son 8 cosas, 8 conceptos fáciles y ya está. Bueno, lo primero de todo, ¿entre quién será un conflicto colectivo? ¿Qué partes habrá? El empresario y el trabajador. Vale. Vale. Y si hablamos de conflicto colectivo, ¿será con un trabajador? No, será con el conjunto de los trabajadores, ¿no? Se dice que el conflicto colectivo es aquel que, os digo, es la definición, ¿vale? O sea, es aquel que afecta a los intereses generales de los trabajadores, ¿no? Que afecta a los intereses generales de los trabajadores. Es decir, generales quiere decir que afecta a más de uno, ¿no? Al final, o sea, los intereses de los trabajadores ¿Que afecta a los intereses generales de los trabajadores. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, que afecta a sus derechos en general como trabajadores que tienen todos, ¿no? Colectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, la definición podéis decir eso, es aquel o es aquella controversia, aquel desacuerdo, podéis usar aquí el sinónimo que queráis, ¿no? Que afecta a los intereses generales de los trabajadores. ¿Vale? Vale, entonces, aquí hago un paréntesis, ¿vale? Esto no lo tenéis que saber, pero es un poco para que entendáis cómo voy a hacer la explicación o cómo lo enfoco, ¿no? Hay diferentes maneras de entender el conflicto colectivo, ¿no? El conflicto en general en la sociedad, ¿no? Hay como dos grandes visiones, un poco teórico, pero para que entendáis cómo lo explico yo después, ¿no? Y cómo desarrollo. Hay como dos grandes visiones. La que sería la funcionalista, que entiende que el conflicto es algo... La sociedad es como un todo armónico, ¿no? Es como una suma de elementos que todos armónicamente tienen que llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces sería como una sociedad, todo, ¿no? Y hay diferentes partes, en este caso pues empresarios y trabajadores, ¿no? Que tienen que ir encajando, ¿no? Entonces, lo que se entiende en esta explicación es que cuando hay un conflicto, eso es un desequilibrio que mediante la negociación se tiene que volver a llegar al equilibrio, ¿no? Vale, entonces, esto es un poco idealista, pienso yo, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera entiende que cada vez que hay un conflicto es algo que va surgiendo nuevo y tal, y que, bueno, y que siempre se puede llegar a una armonía en la sociedad, que hay como un ideal perfecto de sociedad, ¿no? Entonces, luego hay otra visión que es más crítica, ¿no? Que piensa que hay una estructura social que siempre está en tensión, digamos, que siempre genera conflictos y que este conflicto es inherente a la sociedad, ¿vale? Esto sería la visión funcionalista, la que he explicado ahora, ¿Vale? Esto es un poco ciencias sociales, pero para que lo entendáis, mi visión. Y luego está la visión crítica o estructural. ¿Vale? Aquí es como, ¿no? Como que la sociedad es un todo orgánico, ¿no? Y que cada uno cumple una función, ¿no? En esta sociedad los empresarios cumplen su función de hacer empresas, los trabajadores cumplen su función de trabajar. Y que cuando hay un desarreglo, un conflicto, pues se puede llegar otra vez a ese equilibrio, a esa armonía. En cambio, la visión estructural pues entiende que el conflicto es inherente a la sociedad. ¿Por qué? Porque los intereses de empresarios y trabajadores, de alguna manera, en el fondo son irreconciliables, ¿no? Siempre el empresario tiende a ocupar, ¿no? A ocupar más derechos de los trabajadores, tirar para su casa, poner para su casa, y el trabajador lo contrario, ¿no? Querrá ocupar más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa? Que al final uno se impone sobre el otro, ¿no? Siempre hay un conflicto, al final siempre hay uno que gana un poco de terreno o otro que pierde un poco de terreno, ¿no? Entonces es mediante la coacción que una parte domina a la otra de alguna manera, ¿no? Entonces en esta posición está en una posición de poder el empresario, ¿no? Parte es asimétrico de alguna manera porque el empresario parte de que tiene la propiedad, ¿no?
tendrá más capacidad de poder. Vale, bueno, ya está. Entonces, lo que entiende esta visión es que el conflicto laboral, es que siempre habrá una inestabilidad y que el conflicto laboral es normal, es habitual, porque en este sistema, ¿no? Este sistema económico, el capitalismo, siempre se da esto, ¿no? Si se encontrara otro sistema que pues, funcionara de otra manera, no hubiera estos dos sectores, empresas y trabajadores, ¿no? Pues se podría quizá encontrar otros equilibrios, una manera diferente de encontrar estabilidad. Quizá no hay ningún sistema que siempre pueda ser estable, no lo sabemos. Vale. Bueno, entonces, esto lo explico un poco para que yo os voy a dar ahora una serie de cosas que es lo que es la ley hoy día, ¿no? En España, pero para que entendáis que una cosa son las cosas objetivas, los hechos, y otra cosa es la explicación que demos de los hechos, ¿no? De por qué pasan las cosas, ¿no? Y aquí ya, pues, entra un poco en lo que son las ciencias sociales, entra cada uno a lo que le dé más peso, ¿no? De alguna manera, es decir, como que la sociedad es muy compleja y tú puedes explicar las cosas de maneras muy distintas, ¿no? Pues la gente que está puesta a intentar explicar cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad, pues tiene que coger un elemento al que le dé más peso, ¿no? Pues los críticos le dan más peso a la cuestión estructural de cómo funciona esto y los funcionalistas pues le dan más peso a la cuestión de las relaciones, la negociación, bueno, la armonía y tal. Bueno, vale, entonces yo cuando se explicara un poco pues el tema del conflicto, la huelga y tal, bueno, pues intentar explicar el por qué se da, por qué se llega a esa ley en el papel desde este punto de vista, ¿no? Un poco desde la parte crítica, ¿no? Vale. Las cosas que tenéis que saber del tema. Las medidas de presión, ¿vale? Esto es, cuando hay conflicto colectivo, como he dicho, el empresario parte de una posición de poder. El empresario tiene la empresa, bueno, tiene los contratos con los trabajadores y en principio de ahí no quiere moverse porque ya le interesa eso, ¿no? Normalmente quien inicia el conflicto pues son los trabajadores porque quieren alguna mejora o están en contra de algún recorte que se hace el trabajador, ahí el empresario, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de presión tiene el trabajador? O los trabajadores colectivamente, mejor dicho. ¿Vale? Por un lado, la publicación de sus posiciones, es decir, hacer públicas sus demandas, ¿no? La publicación de sus demandas, de sus posiciones, de lo que piden, ¿no? Publicación, ¿vale? Bueno, eso así de sencillo. Es simplemente, pues se convoca una rueda de prensa, se publica en internet, se hace de distintas maneras, se envía a todos los periódicos, a todas las televisiones una nota de prensa, se hace público que se inicia un conflicto colectivo porque los trabajadores pedimos esto y esto, ¿vale? El segundo es la movilización. Vale. Bueno, esto es pues, la más habitual, la manifestación, ¿no? Como que una manifestación en una ciudad, en un pueblo, de los trabajadores y que intenta buscar apoyo social de alguna manera, ¿no? Intenta bueno, tener un impacto en la opinión colectiva, pues pidiendo apoyo, mostrándose públicamente, etcétera, etcétera. Tampoco tiene por qué ser una manifestación, puede ser pues, una performance en medio de la Plaza Cataluña, todos los trabajadores, pues no sé, hubo una de Telefónica que todos se ponían como una bolsa en la cabeza, como diciendo, bueno, pues nos tratan como máquinas, como números, ¿no? No tenemos identidad. Bueno, hay maneras de hacer acciones y movilizaciones, ¿vale? Y luego está la huelga, ¿vale? La huelga como, bueno, la medida más extrema, digamos, no más radical, ¿vale? Entonces ahora os explico un poco algunas cosas de la huelga más en detalle, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna cosa? ¿Hasta aquí? No. Vale. Bueno, la huelga. ¿Qué es la huelga? ¿Alguien me lo puede explicar así en una frase? Fácilmente. ¿Ahí? No asistir al trabajo con el motivo de protestar. Vale, sí.
romper la relación laboral durante un tiempo, ¿no? Durante un tiempo determinado, como medida de presión hacia el empresario. Se deja de ofrecer el servicio, bueno, o se deja de producir o se deja de ofrecer el servicio, ¿no? Y esto es algo, siempre tenemos en mente que es colectivo, ¿eh? Es decir, un trabajador solo no puede hacer huelga. Entonces, falta el trabajo y ya está. ¿Vale? Bueno, esto de alguna manera desgasta al empresario porque deja de cobrar, deja de producir, deja de poder vender, deja de ingresar, ¿no? Entonces deja de tener beneficios, pero también desgasta al trabajador porque durante ese tiempo no cobra, ¿no? Los trabajadores también les supone un esfuerzo el hecho de hacer huelga, ¿vale? Y un desgaste. Vale. Y otra cosa importante es que es un derecho que está reconocido en la Constitución como derecho fundamental. Esto también. Vale. Bueno, tenemos... ¿Puedes repetir lo último que has dicho? Sí, que es un derecho reconocido en la Constitución como derecho fundamental. O sea, ¿vale? Está en la parte de los derechos fundamentales de la Constitución. Vale. ¿Qué consecuencias tiene una huelga? A nivel legal, digamos, a nivel de, por ejemplo, en el contrato de trabajador. ¿Sabéis qué pasa con el contrato de trabajador cuando se convoca la huelga? Durante una huelga, esto lo habéis hecho. ¿No? Los contratos se pueden modificar, se pueden extinguir, se pueden suspender, ¿no? Durante la huelga, ¿cómo queda el contrato del trabajador? En suspensión. ¿Vale? Suspensión del contrato, ¿vale? Consecuencias. La primera, suspensión del contrato. ¿Vale? Bueno, y luego un par de cosas más importantes como consecuencias. El empresario no puede sancionar al trabajador por hacer huelga, ¿vale? Como hemos dicho, es un derecho constitucional, ¿no? Con lo cual el empresario no puede decir, pues te voy a echar si hacer huelga. Eso no lo puede hacer. Si lo hace, es denunciable. Tiene maneras de coaccionar, obviamente, el empresario, tiene maneras de, bueno, darte a entender que no le gusta, pero no puede legalmente sancionar, ¿vale? Y después, los trabajadores también tienen que respetar el derecho a trabajar a los que sí que quieren ir a trabajar, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, esto después, a la práctica, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay piquetes, ¿no? Hay maneras de los trabajadores de intentar que todo el mundo haga huelga, ¿no? Bueno, entonces se pueden hacer lo que se llaman los piquetes, que son los trabajadores que hacen huelga, pues van a la puerta de la empresa, dicen no vais a trabajar, tal, bueno, pueden hacerlo en diferentes grados de radicalidad, digamos, pueden directamente cerrar la puerta, pueden informarte, o pueden tal, ¿no? Vale. Pero legalmente tienen que respetar el derecho a trabajar de todos los que quieran. Vale, bueno, estas son las otras dos consecuencias, como he dicho. El empresario no puede sancionar. El empresario no sanciona. Y los trabajadores respeto el derecho a trabajar, ¿no? Vale. Bueno, pues una cosilla más, que es quién puede decidir hacer la huelga, ¿no? ¿Quién puede convocar la huelga? Como he dicho, si es un conflicto colectivo, ¿no? Por esta parte de aquí. Vale. ¿Quién convoca? Bueno, pues o bien los representantes de los trabajadores, por mayoría, ¿no? Los representantes, como sabéis, son
representantes por mayoría. Otra forma es convocar una asamblea de trabajadores. ¿Vale? Representantes por un lado, otra manera es, pues los representantes de los sindicatos dicen, vamos a ver qué piensan todos los trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer una asamblea. Y se vota. Y igual, por mayoría, si se decide, se convoca la reunión. Vale, esto pasa pues, en una empresa, en empresas concretas, ¿no? Pero después a nivel sectorial, como sabéis también los sindicatos tienen su estructura, ¿no? Pues hay sindicato del metal, ¿no? Que es uno de los más grandes, ¿no? A nivel industrial, las industrias metalúrgicas, las automovilísticas, etc. Sí, en ese sector también se puede decidir hacer huelga en todo el sector, ¿no? Entonces, también pueden decidir las organizaciones sindicales a nivel sectorial, ¿vale? Organizaciones sindicales sectoriales. Sector del metal, sector sanitario, etcétera, etcétera. Pueden decidir hacer una huelga. Vale. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Aquí? Vale. Vale, pues última cosa, y pongo el vídeo, que ya vamos a ir justitos porque dura casi media hora, es los procedimientos del conflicto colectivo. Una vez que inicia el conflicto colectivo, bueno, ¿qué manera tenemos de que las partes lleguen a un acuerdo? Es muy sencillo, ¿vale? Son 4 maneras y se parecen mucho, o al menos 3 de ellas se parecen mucho. ¿Vale? Procedimientos del conflicto colectivo. Vale. Vale, hay 4, y digamos que voy a ir del más conciliador, del más buen rollo, a más mal rollo, entre las partes, ¿no? Más conciliador es la conciliación. ¿Vale? En el que las dos partes piden a la administración. ¿Entendéis? ¿Qué es Conflicto colectivo. Es el conflicto colectivo. Piden a la administración, en este caso la administración laboral,